Amplían descanso postnatal para trabajadoras en casos de alumbramientos prematuros. También aprueban proyecto de negociación colectiva y las empresas estatales. En Comisión de Inclusión Social, ministra de la Mujer anunció que elaboran mecanismo para entrega de pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza. Comisión de Fiscalización solicitará al Pleno facultades especiales para investigar denuncias de irregularidades en Arequipa, Puno y compra de pañales. Congresistas destacan presencia de 4 ministros en Arequipa para buscar solución a conflicto por proyecto Tía María. Aprueban iniciativa que crea el registro de vigilancia y monitoreo del servicio de Internet para mejorar su calidad y eficiencia. Vamos con las noticias. La Comisión de Trabajo aprobó el beneficio de la extensión del descanso postnatal para las trabajadoras en caso de nacimiento prematuro de niños. También dio el visto bueno al proyecto de negociación colectiva en las empresas estatales. Veamos los detalles. La primera de ellas plantea que el descanso postnatal se extienda por 30 días naturales adicionales en los casos del nacimiento de niños prematuros con menos de 32 semanas de gestación. De esta manera, se modifica el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 26644, ley que precisa el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora gestante. Los congresistas Segundo Tapia y Justiniano Apaza resaltaron la importancia de la propuesta, a la que calificaron de una iniciativa muy humana. Un niño más bien tiene que ser esperado y bienvenido y darle todas las condiciones para que pueda crecer, y no solo crecer, sino también el crecimiento y el desarrollo. La preocupación profunda que se tiene por la niñez, la preniñez y todo lo que significa velar por la salud. No, realmente me alegra, ratifico una vez más ese cambio trascendental. Del mismo modo, fue aprobado el proyecto de ley que establece el derecho a la negociación colectiva en materia de remuneraciones en las empresas estatales. La iniciativa establece que esta deberá ser financiada únicamente con recursos propios de la entidad previamente incluidos en su presupuesto. El autor de la propuesta es el congresista Carlos Tubino. Este proyecto de ley trata de adoptar una posición que pueda armonizar tanto la negociación colectiva en las empresas estatales como evitar el desfinanciamiento de estas mismas empresas. La iniciativa precisa que los convenios colectivos que regulan condiciones económicas deben contar con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Al respecto, los congresistas Johnny Lescano y Julio Gagó pidieron excluir al MEP de dar su opinión. El presidente de la comisión, congresista Rolando Reategui, aclaró del por qué sí debía participar dicho sector. Tenga la opinión favorable del MEP, que es la única entidad con la capacidad de conocer si es posible afrontar económicamente los costes de los convenios colectivos que se propongan. Según datos proporcionados, en el Perú existen 35 empresas públicas con 22.800 trabajadores y con una planilla de 1.506 millones de soles. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La ministra de la Mujer, Marcela Guaita, informó que se encuentran definiendo el mecanismo de entrega y el monto que se les asignará como pensión no contributiva a aquellas personas con discapacidad en situación de pobreza. Este anuncio lo hizo en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Parlamento. Se estima que para el segundo semestre del año se iniciará la entrega de la pensión no contributiva a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza en 4 regiones prioritarias: Tumbes, Ayacucho, Piura y Huánuco, para luego, en forma progresiva, llegar al resto del país. Debo manifestar que el artículo 59 de la Ley General de las Personas con Discapacidad establece que las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza y que no tengan un ingreso o pensión del ámbito público-privado recibirán una pensión no contributiva a cargo del Estado. Esta ley señala también responsabilidades en 4 sectores: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas.
De otro lado, Marcela Guaita recordó la aprobación de una norma técnica sanitaria promovida por el Ministerio de Salud, cual facilita la evaluación y certificación a las personas con discapacidad, dejando en claro que la meta para este año es completar la capacitación en las 25 regiones y de 300 médicos certificadores pasar a 1.500. Al final del año 2015, el Ministerio de Salud habrá completado la capacitación en las 25 regiones y de 300 médicos que certifican actualmente a nivel nacional, se tendrá un total de 1.500 médicos que estarán disponibles para certificar la discapacidad. En cuanto al presupuesto asignado a los sectores en materia de discapacidad, para el 2015 se ha incrementado en 9.7% en comparación al año pasado y asciende a un total de 170.7 millones. Los recursos para la temática de discapacidad se encuentran repartidos en los sectores y en diversos niveles de gobierno. En el caso de 3 sectores, salud, empleo y educación, se cuenta con 3 programas presupuestales. En efecto, a partir del año 2012, CONADIS trabajó con el Ministerio de Economía y Finanzas para el diseño de programas presupuestales aplicados a discapacidad en estas materias. La comisión aprobó también el dictamen que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad, disponiendo el pasaje libre en el servicio de transporte público terrestre para las personas con discapacidad severa. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Fiscalización acordó solicitar facultades especiales de investigadora al Pleno del Congreso para investigar las presuntas irregularidades en obras y actos de corrupción en las regiones de Arequipa y Puno, así como el caso de la compra sin la debida justificación de más de 8 millones de pañales por el Ministerio de la Mujer en el año 2013. En el caso de la región arequipeña se trata sobre las irregularidades en la construcción del puente Chilina y los hallazgos de la Contraloría General de la República sobre la responsabilidad penal, civil y administrativa en el operativo denominado MISTI. El gobierno regional habría gastado 36 millones de soles en el puente Chilina. Esto a pesar de que la obra está siendo construida por un consorcio privado. Eso lo ha manifestado el consejero. Y que en abril del 2009, cuando se anunció su construcción, el puente costaba 60 millones, luego 90 millones, llegando a costar hasta 245 millones. El segundo caso para investigar, a pedido de los parlamentarios Rubén Condori y Claudia Coari, es sobre los presuntos actos de corrupción en la municipalidad de la provincia de San Román, Puno, y de supuestas irregularidades administrativas e indebido uso de los recursos públicos cometidos por el alcalde. También se investigará la denuncia sobre la compra de 8.240.000 pañales adquiridos por el Ministerio de la Mujer durante la gestión de Ana Jara, lote que supuestamente no tiene justificación de demanda, distribución y adecuado almacenamiento de esos productos. Además, se indagará la pérdida de casi 1,5 millones de pañales de los almacenes de la institución en San Luis. Se dice que 2 millones aproximadamente de pañales han sido distribuidos, pero hasta el día de hoy no hay ninguna constancia de recepción de los supuestos beneficiados. Y tampoco se dice quiénes son los beneficiados, quiénes son los pobres, los que están en extrema pobreza, a quiénes se les ha entregado. Sobre el particular, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Wong, adelantó que se invitará a la ministra de la Mujer, Marcela Guaita. También informó que se reiterará la invitación a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, para que aclare las denuncias sobre presuntas irregularidades durante su gestión. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Congresistas de diversas bancadas saludaron la presencia de 4 ministros en Arequipa para dar solución a las protestas por el proyecto Tía María. También consideraron que es necesario buscar una estrategia política para enfrentar esta situación que perjudica el normal desarrollo de esta región. La presencia de representantes del Ejecutivo en la provincia de Islaya, en Arequipa, para conformar una mesa de desarrollo que tiene la finalidad de poner fin a las protestas contra el proyecto minero Tía María, fue saludada por parlamentarios en el Congreso. Tenemos entendido de que vienen sosteniendo una serie de reuniones. Esperamos que finalmente el resultado pueda ser positivo y que finalmente, la mayoría de la población decida
lo más conveniente, ¿no? Para el legislador Luis Galarreta, el tema requiere, además de la presencia de 4 ministros de Estado, una estrategia política. Yo creo que el Estado ya no puede estar permitiendo que esta gente como Arana y toda esta gente que encabeza un grupo político use políticamente un tema que tiene que ver con el desarrollo de todos los peruanos. O sea, el Tía María no solamente es un tema del señor Arana, o sea, él tiene una plataforma política y va por deficiencia del gobierno, del propio Estado, obviamente a asusar a la gente y la gente se va a confundir por falta de información. El proyecto Tía María, operado por la empresa Southern Perú, prevé una inversión cercana a los $1.200 millones para la explotación de cobre. Yo creo que se tiene que explicar técnicamente a Arequipa el asunto del estudio del impacto ambiental. Yo creo que se debe cumplir con la consulta previa para ver si este proyecto va o no va. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, arribó a Arequipa junto a los ministros de Agricultura, Juan Manuel Benítez, del Interior, José Pérez Guadalupe, de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, con la finalidad de dialogar con el sector de la población opuesta al proyecto minero. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Y diversas reacciones generó entre los congresistas el anuncio del ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, de continuar con el proceso de extradición de Martín Belaúnde Locio y la decisión del gobierno boliviano de expulsar al prófugo empresario peruano. Para el exministro de Justicia y congresista Freddy Otárola, el caso de Martín Belaúnde Locio es un tema exclusivo del procurador y hay que dejarlo actuar a ese nivel, según dijo. Dejemos eso al procurador. Si el Perú retira el pedido de extradición, inmediatamente sale en libertad. Por eso se tiene que hilar muy fino. Sin embargo, no politicemos el tema. Es un tema que esté en manos del Poder Judicial y de la Procuraduría y mantengámoslo en ese lugar. Y es que las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar, tras lo dicho por el ministro de Gobierno boliviano Hugo Moldis, quien sostuvo que si el Perú desiste de la extradición, pondrán a Belaúnde Locio en la frontera. El expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Martín Belaúnde, dijo que el gobierno peruano debe actuar con cautela. Si el gobierno boliviano quiere colaborar con el gobierno peruano, pónganlo a la frontera, al margen de que haya o no detención. En esa forma se ahorrarían un largo proceso de extradición, porque no tenemos ninguna garantía que de repente el Perú retira el pedido de extradición y ellos lo ponen en la frontera chilena, en la frontera paraguaya, en la frontera argentina o en la frontera brasileña, más no en la frontera peruana. ¿Qué garantía tenemos de que eso no ocurra? Yo digo, absolutamente ninguna. Y en el mismo sentido opinaron los parlamentarios Mauricio Mulder y Víctor Andrés García Belaúnde. Es una decisión soberana de ellos. ¿Por qué tienen que hacer ese tipo de exigencias de retiren la extradición cuando ya sería darle un motivo adicional al señor Martín Belaúnde para decir que es una persecución política? Porque ya si se trata de un procedimiento de carácter judicial oficializado entre un Estado y otro, el retirarlo solamente por un tema de estrategia política le puede dar argumentos a esta persona para que recurra a Corte Interamericana y diga, ya ve cómo están utilizando incluso el tema políticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas, ¿no? Bolivia, si quisiera perfectamente bien, puede ponerlo en la frontera. Y lo hizo en el pasado. Lo hizo en el pasado con otros líderes políticos. De tal manera que estamos hablando de cosas hoy día más sencillas, porque no se trata de un líder político, sino simplemente una persona que la justicia lo ha requerido. Es diferente y por lo tanto es más fácil. En tanto, se conoció que el ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, solicitará ampliar el pedido de extradición a Martín Belaúnde Locio. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Al volver, crean el registro de vigilancia y monitoreo del servicio de Internet para mejorar su calidad y eficiencia. Volvemos con los detalles. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. ¡Flaca, apúrate! Amiga, estoy saliendo. ¿Dónde está Bravazo? Bravazo. Ya, en un rato llego. Todos los días tomamos decisiones para pasarla bien. Toma siempre la decisión correcta. Qué buena pichanga, ¿eh? Nos tomamos unas agüitas. No, estoy manejando. Y tú también. Hay que ser imprudente, ¿ah? Nunca tomes y manejes.
Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. Progreso para todos. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó un proyecto de ley a través del cual se crea el registro de vigilancia y monitoreo del servicio de Internet para mejorar su calidad y eficiencia. Veamos. La iniciativa busca establecer altos estándares de calidad y eficiencia y designa al organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL, como el organismo responsable del registro nacional. La autora de la iniciativa, Julia Tevez, precisó que la norma era necesaria por cuanto no hay un dispositivo que establezca un estándar con el que se pueda medir o verificar la velocidad de transmisión de datos del Internet en beneficio de los usuarios. Cabe señalar que el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios, OPECU, publicó recientemente un informe comparativo de las velocidades promedio de Internet en el país, el cual demostró que en el Perú la velocidad de subida es de 0,70 megabytes por segundo y 3,37 de bajada, descendiendo en el 9º y 8º puesto en Sudamérica. También participó en la sesión la presidenta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, Peregrina Morgan Loran, quien afirmó que su institución está buscando la acreditación de profesionales y técnicos peruanos en la mayoría de los países del mundo, para lo cual se requiere concretar convenios bilaterales a fin de que puedan demostrar su calidad y competitividad. Y nuestra recomendación es incrementar la oferta formativa, y es lo que estamos haciendo ahora en el campo de la evaluación de las universidades y también de los institutos y escuelas de educación técnica y en la educación básica, porque la formación debe ser desde muy temprano para que las personas vayan desarrollando competencias en ese campo. Por último, adelantó que para el 2015 tiene proyectado acreditar 100 carreras universitarias, 101 de institutos de educación superior, 15 opciones ocupacionales de CEPTRO y 35 instituciones de educación básica regular. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Dos importantes dictámenes en beneficio de las regiones San Martín y Arequipa fueron aprobados por la Comisión Agraria que preside el legislador William Monterola. Tenemos los detalles. En el primer caso, la iniciativa legislativa propone declarar de necesidad pública e interés nacional el desarrollo y promoción de la infraestructura de riego y defensa ribereña de la región San Martín. Asimismo, plantea que los gobiernos central, regional y local, así como las alianzas público-privadas, priorizarán, con cargo a su respectivo presupuesto anual, los proyectos de infraestructura de riego y defensa ribereña que estimen necesarios para la ampliación de la frontera agrícola. ¿De qué vale construir y hacer crecer la infraestructura de riego si en menos de un año con una inundación o un desborde esta infraestructura puede quedar destruida? Por ello, presidente, propongo que manteniendo el tenor del dictamen se agregue declarar el interés nacional de la construcción de defensas ribereñas. Asimismo, la comisión aprobó por unanimidad el dictamen que propone declarar de interés público y necesidad regional la conservación y protección del camarón de río o camarón arequipeño y otras especies hidrobiológicas de dicha cuenca. El río Ocoña, la cuenca del Ocoña, produce el 60% de la producción nacional del crustáceo tan preciado en el Perú y en el extranjero. Y da trabajo a miles de pescadores artesanales que viven de la pesca del camarón. De otro lado, la comisión acordó invitar para la próxima sesión al ministro del sector, Juan Benítez Ramos, para que informe sobre los daños ocurridos a raíz de las lluvias y huaicos producidos en las diferentes regiones del país. También a los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, y de Relaciones Exteriores, Ana Sánchez Vargas, para que informen sobre las salvaguardas impuestas por el Ecuador en su territorio marítimo. Informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Representantes de la Defensoría del Pueblo, la Corte Superior de Justicia de Lima, UNICEF y la Dirección General de Adopciones del Ministerio de la Mujer brindaron sus opiniones en la Comisión de la Mujer sobre el proyecto de ley de adopciones de niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad. El objetivo de la comisión es concretar una propuesta legislativa que brinde un nuevo y completo marco normativo, incorporando un enfoque de la adopción desde el punto de vista de los intereses del menor. En ese sentido, los especialistas de los diversos sectores expresaron al respecto. En el artículo 5 del solicitante, aquí se ha señalado edades para adoptar, de 25 y 52 años. Tengo más de esa edad, no podría yo adoptar, lo cual me parece totalmente discriminatorio. ¿Con qué sentido se ha puesto?
no tengo idea. El Código Civil tampoco lo señala edad. Entonces, aquí tendría que indicarse por qué motivo 52 años es la edad ideal para la adopción. La congresista Marisol Perestello planteó ante la comisión la creación de un grupo de trabajo que permita la homogenización de criterios en cuanto al marco de la ley de adopciones. Hacer un grupo de trabajo, tenemos ya un proyecto, corregir los siguientes, extraer las adopciones, hacer un planteamiento que podemos firmar todas las y los integrantes de esta comisión, congresistas integrantes de esta comisión, con lo cual eso supondría el respaldo de nuestras respectivas bancadas, aprobarlo en comisión, trasladarlo al Pleno, y se puede aprobar sin necesidad de tratar de salir a partir del proyecto del Ejecutivo. Por supuesto, yo no quiero quitarle méritos a nadie, pero sí me parece que podríamos atender esto. Por su parte, la legisladora Rosa Mavila señaló que ante la no funcionabilidad de la familia nuclear, es ahí donde existe la alternativa de una política social como la que tiene nuestro país. Pero sería fundamental contar con políticas de casas de acogimiento, pero de familia y no de instituciones. Cuando no funciona esa familia nuclear y esa familia extensa, la alternativa de política social que tiene nuestro país son pues estos centros de atención residencial de las regiones y de Lima metropolitana. Y entonces aquí hay numerosa cantidad de niños frente a los cuales no podemos imponer una sola política. Estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que debemos imponer políticas, por ejemplo, de casas de acogimiento, pero de familia, no de instituciones. Con esta ley se busca que la adopción sea una medida de protección e integración familiar de carácter permanente, garantista y excepcional, basado en el derecho del niño a vivir y desarrollarse en un seno familiar, informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. El presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-España, Luis Galarreta, calificó como positivo el intercambio de experiencias y trabajo con la delegación de diputados de España que cumple visita oficial a nuestro país. Destacó el anuncio de la eliminación de la visa Schengen para peruanos en diciembre de este año. Muy positivo porque no solamente hay un intercambio de opiniones, de experiencias, sino también los temas de interés, caso el tema de la visa, que viene ya el gobierno de España o el Reino de España en todo caso colaborando para que la Unión Europea haya permitido eso, lo que nos ha dicho en una entrevista con el canal del Congreso el propio vicepresidente segundo, que es el que encabeza la delegación. Ya eso está muy avanzado, es un tema de trámite que va a ser muy bueno para los peruanos. Nosotros tenemos allá 220.000 peruanos. El día de mañana nos espera el premier cateriano, Pedro Cateriano, a las 11:30 de la mañana, vamos a reunirnos con él y creo que todo eso suma en esa reunión con una delegación que ha venido del Congreso de España, que para mí por lo menos es un paréntesis en el tema del voto de confianza. Este es un tema donde el país recibe a un grupo de diputados del extranjero y donde nuestras diferencias o lo que evaluaremos o no para el voto de confianza dejamos de lado, nos reuniremos con el premier que ha tenido la gentileza de darnos la reunión para ver justamente estos temas que a los ciudadanos peruanos aquí en el Perú y a los compatriotas peruanos allá en España les interesa mucho, ¿no? Al volver, denuncian que líneas aéreas recurren al Tribunal Constitucional para suspender sanciones de Indecopi por malos tratos a pasajeros. Volvemos con los detalles. Todos tenemos una historia, como Alex, trabaja de día y estudia de noche. O María, que está feliz, está embarazada. Pero Luis va rápido, no quiere llegar tarde. Y Jorge vuela, quiere más pasajeros. Ninguno respeta la luz roja. Si no cambian de actitud, pronto pondrán fin a estas historias. No seas imprudente. Respeta los límites de velocidad. Cambiemos de actitud. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú, progreso para todos. Seguimos con más información. En la Comisión de Defensa del Consumidor denunciaron que líneas aéreas recurren al Tribunal Constitucional para suspender sanciones de Indecopi por maltratos a los usuarios. A la sesión acudió el presidente de LAN Perú, quien negó que su empresa incurra en excesos. Las numerosas denuncias de usuarios contra la empresa aérea LAN Perú y la reciente multa aplicada por Indecopi motivaron que directivos de la aerolínea sean citados ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Fue su propio presidente de directorio, Emilio Rodríguez Larraín, quien dijo que vienen tomando las medidas del caso, por ello impulsan la campaña nacional Conoce tus derechos al viajar con nosotros. Señaló que el 90.47% de vuelos operan con puntualidad. Y en servicios de esta envergadura siempre hay errores.
siempre hay problemas. Y si encima tenemos que lo más importante para nosotros como línea aérea nacional es la seguridad de nuestros pasajeros, que todos aquellos que partan con nosotros lleguen sanos y salvos a destino. El congresista Yude Simon se encargó de sustentar los problemas que enfrentan los usuarios y los malos tratos que reciben al pedir el endose o postergación de sus boletos. Pero el problema no es el retraso. El problema es el trato que se le da a los pasajeros. No es tan cierto o no hay una comunicación entre el directorio y los empleados en el trato que se da a los pasajeros. El legislador Jaime Delgado denunció que las líneas aéreas recurren al Tribunal Constitucional para suspender las sanciones de Indecopi por maltrato a los pasajeros. Yo denuncio aquí públicamente, LAN está negándose reiteradamente a acatar este Código del Consumidor en ese extremo. Y eso es un abuso y sobre eso, lamentablemente, ustedes no se han pronunciado hasta el momento. Finalmente se acordó invitar al presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Herbert Asano, para que explique el tema. Informó Central de Noticias del Congreso. En una mesa de trabajo, la congresista Esther Saavedra pidió al Ministerio de Educación y la SUNEDU implementar de manera obligatoria la nueva ley universitaria en todas las casas de estudios superiores del país, ante la resistencia de algunas autoridades para aplicar la norma. Al exponer los graves problemas de estas 3 universidades a raíz de la entrada en vigencia de la nueva ley universitaria, la congresista Esther Saavedra pidió al Ministerio de Educación y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, que se aplique la norma y se garantice la renovación de autoridades en todas las universidades del país, con el fin de iniciar una nueva etapa de calidad en enseñanza. Yo creo que nadie puede negar la necesidad de que se inicie una nueva etapa en la que se garantice una enseñanza de calidad en la universidad y se evite todo tipo de corrupción. Conozco de cerca el caso de la Universidad San Martín de Tarapoto. Allí hemos visto como la propia Contraloría, luego de aceptar y dar trámite a diversas denuncias de los docentes, se ha comprobado hechos de corrupción y un perjuicio económico comprobado de cerca de 2 millones de soles. La parlamentaria manifestó que muchas de las ahora ex autoridades universitarias se resisten a dejar sus cargos e hizo énfasis en que el Estado debe actuar como uno solo. En la reunión también estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación, de la Contraloría y de la SUNEDU, cuyo representante recordó que las universidades públicas del país no podrán realizar ningún nombramiento, ascenso y ratificación de personal docente y no docente hasta que se haya designado nuevas autoridades. Hay universidades donde los promotores se pelean, crean una universidad paralela, inclusive están contratando, haciendo convenios con otras universidades. Hay autoridades que no quieren salir, inclusive crean filiales en otras ciudades y no es dentro de la misma ciudad. Sin embargo, la Contraloría y el Ministerio de Educación manifestaron el riesgo que corren las universidades públicas de no aplicarse la nueva ley que constituye un cambio radical en estas casas de estudios. Si no hay una judicialización de las cuestiones administrativas que se presentan, sería quizá la oportunidad ideal para que vía Ministerio de Educación, vía SUNEDU, podamos tomar ya medidas inmediatas, muy rápidas, en la medida que fortalezcamos al SUNEDU con mayor personal y mayores capacidades, para que pueda, mediante una dirección de fiscalización que tengo entendido se está formando recientemente, pueda llegar a tomar decisiones e implementarlas, no solo formular recomendaciones, ejecutar decisiones. Ahora les contamos que la congresista y vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, presentó la primera edición del libro Ecomundo, publicación dirigida para niños menores de 10 años que promueve y sensibiliza el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. Los autores son Clara Omland y su hija menor, Isamar. Tiene apenas 7 años y ha demostrado una especial sensibilidad y amor por la naturaleza, la misma que intenta transmitir a través de una serie de cuentos a los que ha llamado Ecomundo. La pequeña Isamar Omland, junto a su madre Clara Omland, presentaron en conferencia de prensa este texto en la que participó la congresista y vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa. Estos cuentos de Ecomundo, con un lenguaje sencillo, de fácil entendimiento, pero sobre todo con un diseño de imágenes que ayuda mucho a entender cómo es la mirada. Y sobre todo entender desde el punto de vista, desde el medio ambiente y el tema del cambio climático, que es un tema para algunos complicado.
La pequeña Isamar, que tiene doble nacionalidad peruana y alemana, leyó un pasaje de sus cuentos en el idioma que más domina, el alemán, pero fue su madre, experta en Derecho Internacional Ambiental, quien explicó qué motivó a ambas a escribir historias que buscan concientizar y sensibilizar a la población en el cuidado del planeta. Es momento de que tengamos abrir conciencia para hacer un gran cambio en nuestras vidas y realmente aspirar a ese mundo sostenible de amor y de paz. En representación del diario La República, que impulsará la venta y difusión del libro de cuentos Ecomundo, estuvo el editor de la sección cultural, Pedro Escribano, quien resaltó la participación de la pequeña Isamar. El árbol de la amistad es un cuento que narra de cómo talan un árbol. Y por supuesto, ¿no? Todos los animales, los animalitos y los bichos que viven en ese árbol tienen que migrar, ¿no? Tienen que migrar hacia otro árbol. Pero esa migración, igual que pasa con nosotros en los problemas sociales, terminan ocasionando situaciones difíciles, ¿no? Los cuentos estarán a la venta en las próximas semanas y su costo será de 7 nuevos soles. Hasta aquí las informaciones en la central de noticias del Congreso. Les recordamos que pueden seguir nuestra señal a través del canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable. Será hasta una próxima oportunidad.